Estimados hermanos, un saludo de paz y bien. Vamos a continuar meditando, o más que meditando, compartiendo unas lecturas para ser meditadas sobre las palabras y la manera como la Iglesia Católica percibió, señaló, identificó y acusó al marxismo en pleno desarrollo del siglo XX. En esta oportunidad voy a compartir palabras de San Juan Pablo II, que tiene una particularidad, y es que Juan Pablo II, que denunció al comunismo como una de las dos grandes ideologías del mal del siglo XX, la otra fue el nazismo, tuvo la particularidad de haber sido sometido por ambas en su Polonia natal. Así que Juan Pablo II conoció al monstruo por dentro y quizás por ello no solamente dedicó palabras certeras contra el comunismo y su interpretación marxista de la realidad, sino que al mismo tiempo se fue a la fuente que inspiró esta corriente ideológica. Y precisamente es lo que quiero compartir en este video. Pero antes de entrar a la lectura, me gustaría invitarlos a que pasaran por la descripción de este video. En primer lugar, porque van a hallar ustedes allí otras informaciones que muy probablemente sea de su interés, pero también mecanismos para que ustedes puedan respaldar económicamente esta iniciativa. Pero sin duda, la mayor ayuda que pueden brindarles ustedes a este canal no solamente es ver el trabajo que aquí se prepara para ustedes, sino darle like, comentarlo y compartirlo. Compartir esta información porque a mi juicio, más allá de los beneficios que efectivamente podría tener este canal con ello, yo creo que lo más importante es educar, informar a las personas sobre los males que amenazan este mundo. Así que muy agradecido si ustedes, por supuesto, le dan like al video, lo comentan para establecer un diálogo que nos ayude a todos a seguir creciendo, pero muy importante compartir el contenido de este canal. Así que vamos a lo que nos importa. Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal. Este espacio a través del cual intentamos hacer una interpretación de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Bien, como decía al inicio, en la introducción a este video, hoy vamos a dejarnos acompañar por la palabra cargada con el esplendor de la verdad de San Juan Pablo II, uno de los pontificados que mayor influencia ha tenido en los últimos años, en los últimos tiempos. Una mente que logró una interpretación muy particular de los procesos históricos que vivíamos, particularmente en Occidente, porque lo hizo a través del pensamiento del hombre, el pensamiento contemporáneo, pero iluminado por esa luz infatigable e invencible del Evangelio. Por eso, a mi juicio, Juan Pablo II llegó donde otros no pudieron llegar. Y es precisamente eso lo que quiero compartir acá. Compartir 3 pasajes, 2 escritos por Juan Pablo II, en los cuales sin duda
como diríamos, mete el dedo en la llaga, va directo a la fuente de esta ideología del mal, como lo es sin duda el marxismo. No solamente por todo lo que hizo durante buena parte del siglo XX, sino lo que sigue haciendo. Y lo más interesante de estas palabras de San Juan Pablo II es que explican el por qué se comportan como se comportan, el por qué una vez que acceden al poder no quieren salir de allí. Y si alguien se le opone, entonces ese alguien corre grandes riesgos. Por eso, en estas palabras de San Juan Pablo II, vamos a comprender el porqué de las persecuciones, el porqué de acallar todas las voces. Y aunque pudiéramos suponer que se sostiene sobre una explicación estrictamente totalitaria, dictatorial, pues no, va más allá. Y es allí donde entraña verdaderamente su peligro. Pero que sea Juan Pablo II quien lo explique, y lo hará a través fundamentalmente de unas líneas que él escribió en su carta encíclica Dominum et Vivificantem. Creo que es su quinta encíclica y que de alguna manera explica el desarrollo del Espíritu Santo en los tiempos contemporáneos, en los tiempos modernos. Y el Espíritu Santo será muy importante en su explicación de el porqué del marxismo. Así que estas líneas son las que quiero compartir, además que él nos va a remitir a un pasaje de un documento fundamental para comprender a la Iglesia del siglo XX, que es un documento que surge de las discusiones del Concilio Vaticano II, que es la Constitución Gaudium et Spes. De allí vamos a leer un fragmento muy breve de una lectura que el propio documento del Papa San Juan Pablo II nos invita a hacer. Pero bueno, en la progresión de las lecturas vamos dando una presentación de cada una de ellas. Por lo pronto, Dominum et Vivificantem y las palabras que sobre el marxismo deja allí Juan Pablo II. Por desgracia, la resistencia al Espíritu Santo que San Pablo subraya en la dimensión interior y subjetiva como tensión, lucha y rebelión que tiene lugar en el corazón humano, encuentra en las diversas épocas históricas y especialmente en la época moderna su dimensión externa, concentrándose como contenido de la cultura y de la civilización, como sistema filosófico, como ideología, como programa de acción y formación de los comportamientos humanos. Encuentra su máxima expresión en el materialismo, ya sea en su forma teórica, como sistema de pensamiento, ya sea en su forma práctica, como método de lectura y de valoración de los hechos, y además como programa de conducta correspondiente. El sistema que ha dado el máximo desarrollo y ha llevado a sus extremas consecuencias prácticas esta forma de pensamiento, de ideología y de praxis es el materialismo dialéctico e histórico, reconocido hoy como núcleo vital del marxismo. Por principio y de hecho, el materialismo excluye radicalmente la presencia y la acción de Dios, que es espíritu en el mundo y sobre todo en el hombre, por la razón fundamental de que no acepta su existencia, al ser un sistema esencial y programáticamente ateo. Es el fenómeno impresionante de nuestro tiempo al que el Concilio Vaticano II ha dedicado algunas páginas significativas, el ateísmo. Aunque no se pueda hablar del ateísmo de modo unívoco, ni se le puede reducir exclusivamente a la filosofía materialista, dado que existen varias especies de ateísmo y quizás puede decirse que a menudo se usa esta palabra de modo equívoco. Sin embargo,
Es cierto que un materialismo verdadero y propio, entendido como teoría que explica la realidad y tomado como principio clave de la acción personal y social, tiene carácter ateo. El horizonte de los valores y de los fines de la praxis que él delimita está íntimamente unido a la interpretación de toda la realidad como materia. Si a veces habla también del espíritu y de las cuestiones del espíritu, por ejemplo en el campo de la cultura o de la moral, lo hace solamente porque considera algunos hechos como derivados, apifenómenos de la materia, la cual, según este sistema, es la forma única y exclusiva del ser. De aquí se sigue que, según esta interpretación, la religión puede ser entendida solamente como una especie de ilusión idealista que ha de ser combatida con los modos y métodos más oportunos según los lugares y circunstancias históricas para eliminarla de la sociedad y del corazón mismo del hombre. Se puede decir, por tanto, que el materialismo es el desarrollo sistemático y coherente de aquella resistencia y oposición denunciados por San Pablo con estas palabras: la carne tiene apetencias contrarias al espíritu. Este conflicto es, sin embargo, recíproco, como lo pone de relieve el apóstol en la segunda parte de su máxima. El espíritu tiene apetencias contrarias a la carne. El que quiere vivir según el espíritu, aceptando y correspondiendo a su acción salvífica, no puede dejar de rechazar las tendencias y pretensiones internas y externas de la carne, incluso en su expresión ideológica e histórica de materialismo antirreligioso. En esta perspectiva tan característica de nuestro tiempo, se deben subrayar las apetencias del espíritu en los preparativos del gran jubileo, como llamadas que resuenan en la noche de un nuevo tiempo de Adviento, donde al final, como hace 2000 años, todos verán la salvación de Dios. Esta es una posibilidad y una esperanza que la Iglesia confía a los hombres de hoy. Ella sabe que el encuentro choque entre las apetencias contrarias al espíritu, que caracterizan tantos aspectos de la civilización contemporánea, especialmente en algunos de sus ámbitos, y las apetencias contrarias a la carne, con el acercamiento de Dios, con su encarnación, con su comunicación siempre nueva del Espíritu Santo, pueden representar en muchos casos un carácter dramático y terminar en nuevas derrotas humanas. Pero ella cree firmemente que por parte de Dios existe siempre una comunicación salvífica, una venida salvífica y, si acaso, un salvífico convencer en lo referente al pecado por obra del Espíritu. El Papa, en sus palabras, nos pide o nos hace una referencia a el Concilio Vaticano II, y lo hace fundamentalmente sobre uno de sus documentos, la Constitución Apostólica Gaudium et Spes. De allí quiero compartir dos párrafos porque son fundamentales para comprender no solo la posición de San Juan Pablo II, sino la posición de la Iglesia, pero también para comprender los fundamentos de esta corriente del pensamiento tan perjudicial, tan dañina. Y es interesante porque, si bien es cierto, pontificados anteriores a San Juan Pablo II también nos alertaron sobre los peligros del marxismo, pero ninguno penetró tanto como lo ha hecho Juan Pablo II, y particularmente estas líneas de la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, que dice lo siguiente sobre el ateísmo. Con frecuencia, el ateísmo moderno reviste también la forma sistemática, la cual, dejando ahora a otras causas, lleva el afán de autonomía humana hasta negar toda dependencia del hombre respecto de Dios. Los que profesan este ateísmo afirman que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y creador de su propia historia, lo cual no puede conciliarse, según ellos, con el reconocimiento del Señor, autor y fin de todo, o por lo menos tal afirmación de Dios es completamente superflua.
El sentido de poder que el progreso técnico actual da al hombre puede favorecer esta doctrina. Entre las formas del ateísmo moderno debe mencionarse la que pone la liberación del hombre principalmente en su liberación económica y social. Pretende este ateísmo que la religión, por su propia naturaleza, es un obstáculo para esta liberación, porque al orientar el espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. Por eso, cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan violentamente a la religión, difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa, con el uso de todos los medios de presión que tiene a su alcance el poder público. Palabras que dejan muy claro y que describen perfectamente mucho de lo que estamos viviendo algunos países, sobre todo de América Latina. Para Juan Pablo II, el marxismo, como expresión atea que nos envenena con su visión interrumpida, distorsionada del hombre y de la realidad, es una oposición radical a la misericordia de Dios. Es decir, el marxismo a lo que verdaderamente se opone no es tanto al hombre y a su libertad, no es tanto a sistemas políticos como el democrático. No, el marxismo se opone directamente a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque atenta directamente contra el Espíritu Santo. Por ello, San Juan Pablo II, en un maravilloso libro de entrevistas llamado Memoria e Identidad, expresa lo siguiente: en Jesucristo, Dios se inclina sobre el hombre para tenderle la mano, para volver a levantarlo y ayudarle a reemprender el camino con renovado vigor. El hombre no es capaz de levantarse por sus propias fuerzas, necesita la ayuda del Espíritu Santo. Si rechaza esta ayuda, incurre en lo que Cristo llamó blasfemia contra el Espíritu Santo, declarando al mismo tiempo que es imperdonable. ¿Por qué es imperdonable? Porque excluye en el hombre el deseo mismo del perdón. El hombre rechaza el amor y la misericordia de Dios porque él mismo se considera Dios, presume de valerse por sí mismo. El hombre se considera Dios. En estas palabras nosotros podemos describir perfectamente el comportamiento de muchos líderes que se han vuelto caudillos marxistas y en infierno para sus pueblos. Aquí están perfectamente descritos. Por eso, la lucha contra el marxismo, la lucha contra el comunismo, no es solamente una lucha política, no es solamente la confrontación de criterios económicos, es una lucha contra el mal encarnizado en la tierra. Y con esto finalizo. Pero hermanos míos, el mal no se enfrenta con el mal. El mal se enfrenta con el bien. Y como decía Juan Pablo II, y este bien tiene que beber directamente de las fuentes del amor, porque efectivamente el mal será vencido. El bien vencerá al mal, pero si el bien no bebe de las fuentes del amor, de las fuentes del Evangelio, entonces el mal volverá con otro nombre, como ha ocurrido a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Creo que debemos meditar y reflexionar al respecto. Y estas palabras no son solamente para los católicos, sino para todo aquel que se considere discípulo y seguidor de Jesucristo. Pero la decisión es nuestra. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza. Aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.